Paseando por Lima hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos Azules. Su origen se pierde en un año del siglo XVI, cuando a un señor se dio el permiso para poder comercializar el teñido de cueros con unos tintes azules. Este fue el motivo por el cual... Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Simplemente Lima, una nueva edición de este programa de conversación dedicado a conocer un poco más las historias, tradiciones, costumbres, esos datos a veces poco conocidos de la historia de Lima. Y cuando hablamos de historia, por supuesto, tenemos que fijarnos en todo lo que se mueve alrededor nuestro. Por supuesto, el tema de la aviación, el tema de la primera vez que quisimos dominar los cielos, es un tema que también despierta la curiosidad de muchas personas, saber cuáles son los inicios y sobre todo también entender quiénes fueron sus impulsores. Para esta ocasión tengo el honor de presentar a un gran amigo, a una gran persona, el coronel de la Fuerza Aérea, Jorge Renzo. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A Simplemente Lima. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos y a la vez un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Estos días, justamente haciendo un poco de movimiento respecto a la entrevista, muchas preguntas no han quedado al respecto, y sobre todo creo que el tema que tú nos propones es un tema muy interesante, porque uno, claro, ve los aviones volar, ¿no? Ve las máquinas y ve todo ello, pero uno se pregunta cómo va a ser el inicio, ¿no? Y claro, todo inicio generalmente es artesanal, ¿no? Así es, hecho a mano. Claro, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que es parte del inicio de este título, es algo importantísimo, es parte de lo que es la sabiduría del mecánico peruano, del empuje peruano cuando fueron tantos peruanos al inicio del siglo XX a París. Y bueno, es como estábamos conversando, es como un Lego que vas armando piezas y te vas dando cuenta de cómo es. Por supuesto, un tema muy interesante que ahora vamos a entrar en profundidad para entenderlo. Pero antes de eso, Jorge, tú sabes que el esfuerzo del ser humano por dominar los aires no es del siglo XX, viene desde mucho atrás, ¿no? Justo conversábamos previamente respecto al esfuerzo de Santiago de Cárdenas, ¿no? Con sus estudios sobre el vuelo de los gallinazos, poder diseñar una manera de poder surcar los cielos. De ahí saltamos al siglo XIX. Yo quería compartir con los amigos también un texto que encontré en un libro de fomento, ¿no? Dice, esa es la petición de un señor llamado Manuel Bartra, para que se le conceda privilegio para implantar en el Perú un sistema de transporte aéreo. Estamos en 1884. Sí. Por supuesto, se lo denegaron por considerar que ese invento era absurdo, dijeron, ¿no? Es algo absurdo y se declara sin lugar a dudas es privilegio. Imagínate qué poca visión. O sea, uno imagina esta petición del señor Bartra, que representaba además a otro caballero, ¿no? de apellido Herrera, y uno observa de que no había visión. Sin embargo, ya se había surcado los cielos de Lima de alguna manera u otra. Claro, y yo pienso que también en parte de los cielos de Lima tienen una particularidad especial. Entonces, ya habían estudios, y mire que siempre los estudios parten de un lugar que es Francia. Se extienden a diferentes países, pero en sí, en Francia, ya habían bastantes ensayos sobre ese ensayo que hizo la persona que me menciona. Santiago de Cárdenas hace años, claro. Entonces, efectivamente, conforme vamos viendo la historia del Perú y la vamos juntando con los principios de lo que es el gran apoyo que hacen presidentes como Peset, que también fue a Francia y estuvo, como Echenique, a la creación de la Escuela de Ingenieros del Perú, y la cantidad de profesores franceses que llegaron dieron bastante impulso, y yo creo que eso se suma a la sabiduría innata que tiene en conocimientos cuando ponen la fuerza los peruanos. Se puede considerar, Jorge, antes de entrar en profundo el tema, de que estos esfuerzos, por ejemplo, del siglo XIX, de crear una empresa de transporte aéreo, o de repente estos ascensos en globo, que también, ¿no? Por ejemplo, tú me comentabas que en Nacho hubo un ascenso en globo a mediados del siglo, justo vemos una imagen allí, ¿no? De un ascenso en globo en Nacho,
en el cual fue un argentino, José María Flores, ¿no? Esta imagen fue publicada en un libro de la historia de la aeronáutica, y se podría decir que fue la primera vez que los limeños vieron a alguien puede surcar los aires, ¿no? ¿Por qué Hacho? ¿Por qué estaba así esa zona? Yo pienso que Hacho tiene la particularidad que toda la gente de Lima se iba a lo que era el RIMAC y ahí paseaba, claro, comentaba, meditaba. Creo que ahí entra de por medio zona de las Alamedas. Entonces yo creo que es un factor muy importante que haya sido por ahí. Entrando al tema, ya, ahora sí, me estás adelantando unos datos, Jorge, sobre el apoyo del EPSEC, mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el aporte del EPSEC en este caso? Lo que pasa que el tema es Escuela Nacional de Artes y Oficios, y la primera inauguración y la fuerza que le pone EPSEC es en crear esta escuela por primera vez. Esta escuela, posteriormente, hay un cierre durante la guerra con Chile, y se reinicia con otra persona que es un presidente, José Pardo, que también fue enviado por el mariscal Cáceres a la delegación de España, pero él estuvo en Francia también. Entonces se reinicia nuevamente esta Escuela Nacional. Pero PESET tiene bastante de valía en ese aspecto porque él trae consigo a un profesor francés, y este profesor francés venía de Chile, y crea la Escuela Nacional de Artes y Oficios en el Perú. Entonces yo creo que hay de por medio hay mucha hilación. Francia con Perú, el arte, ¿no? Sobre todo, imagínense, no solamente la aviación, estaba la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Agricultura, claro, con Martinelli. Entonces es importante, o sea, ir juntando. No, y además también el ejército, ¿no? También el ejército con toda su organización. Claro que sí. Francesa. Ahora, en la Escuela de Artes y Oficios tú me comentabas que hubo un director, que justamente se llamaba Pedro Paulet. Así es. ¿No? En el año 1903, sí, el Congreso, mediante un decreto, da la necesidad y la urgencia de reinaugurar la Escuela de Artes y Oficios. Hablamos del edificio que existe en la Avenida Grau. Así es. Frente a el Estado compra ese terreno, ¿ya? Y en la Avenida Grau, en la cuadra 6 de la Avenida Grau, y pone todas las cosas a tiempo y trae consigo a una de las luminarias que tenía el Perú, que estaba de cónsul en Bélgica, pero Eleodoro Paulet Mostajo. Y él ya había hecho bastantes trabajos acerca de la aviación. Entonces, aparte de impulsar la Escuela Nacional de Artes y Oficios, puso esa idea en esos jóvenes que fueron en 1905 a formar nuevamente las primeras promociones, todo lo que era la ciencia de la aviación. Pedro Paulet, ¿cuántas cosas se pueden hablar de él, no? ¿Cuántas cosas se pueden decir de él, no? Claro que sí. Un impulsor de los estudios aeroespaciales, la NASA lo ha reconocido. Así es, inclusive hay un espacio dentro del museo que queda en el Castillo Rospigliosi de la Fuerza Aérea del Perú, que está dedicado a él. ¿No? Con ¿sí? todos esos modelos quizás en ese momento vistos como cosas futuristas, ¿no? Y que posteriormente Von Braun lo dice que fue uno de los pioneros para poder llegar al... Werner Von Braun, por supuesto. ¿no? Por supuesto. Entonces Pedro Paulet llega a la dirección de la Escuela de Artes y Oficios. Recordar, Jorge, que este edificio había sido construido por Dreyfus para hacer un hospital, ¿no? El Hospital de Santa Sofía. Tenía un cenotafio en el patio, una tumba vacía, que hoy está en el cementerio Pedro Maestro, la ex esposa Sofía Berman, ¿no? Mencionan que este edificio de Avenida Grau, una obra de amor, ¿no? A la esposa que se fue prematuramente. Y luego fue también hospital de sangre, en la guerra, con Chile. Después hubo un tiempo que estuvo ahí la escuela militar. También estuvo ahí, exacto. La escuela militar, o sea, verdaderamente cuando uno pasa por ahí debe uno recordar que ese edificio es parte de la historia de nosotros. Ahora, en ese edificio, ya yendo el tema, ahora sí, Jorge, se armaron los primeros aviones en el Perú. Así es. Solamente fue un poco lo que me comentaste, lo que da idea a todo este tema. Yo voy a hablar solamente anécdotas muy buenas, en las cuales una de ellas es, una vez que sucede todos los acontecimientos de Jorge Chávez, llega al año siguiente 2 jóvenes entusiastas, uno era
más conocido como Bielo-Busic y Carlos Zenot. Carlos Zenot. Y tenemos, ellos, antes que continúes, creo, imágenes de un PowerPoint. Sí. Podemos quizás pasarlas para Claro, poder ir claro que sí, claro que sí, claro que Vamos sí. a ver las imágenes del PowerPoint que nos ha compartido. Justamente vemos imágenes ahí, Jorge, nos apoyamos con la imagen del edificio, ¿no? Ahí Ese es está el edificio que edificio, hablábamos. claro que sí. Una revista. La revista Aviación, donde le da una foto de Jorge Chávez en todo su ímpetu, pues, ¿no? Claro. Y es un poco el tema de Claro. qué va, ¿no? Lo que La tú historia, explicabas. como tú sabes, la historia, siempre uno comienza a traer más información y es parte de eso. O sea, nunca la historia es totalmente completa, pero es sabiduría pura, ¿no? Sabiduría. Y también tenemos datos que van aumentando. Como ¿no? dice John Elliot, como dijo Jorge Barait, un historiador también, la historia es moldeable, la historia uno siempre va trayendo más información y sobre todo pensar cómo ellos pensaban en ese momento y qué cosas y qué acontecimientos tenía, cuál era su entorno, es muy difícil, ¿no? Es cierto. Nada, ni una historia, digamos, puede ser la única, o sea, siempre Y se va la redefiniendo. perspectiva y la idea es totalmente distinta. Es Jorge Chávez. Así es. Qué frágil se ve ese avión, ¿no? Sí, claro que sí. Y esos eran los aviones que hacían aquí también en Lima, al principio. Claro, lo que pasa está de que en muchos buques como ellos, el buque Urubamba, comienzan a traer aviones, pero ¿qué pasa? Siempre estamos hilados a Francia porque los principales, se puede decir, ingenieros aeronáuticos, estamos hablando de Farman, de Blériot, de Boisin, entonces todos ellos comienzan a hacer moldes y naves que comienzan a surcar los cielos de Europa. Entonces nuestra gente, los peruanos, estaban allá y empieza a haber mucha comunicación sobre ello. Ok. Y dime una cosa, ¿y estos aviones venían desarmados, imagino? Así es. Y acá, pero venían con su manual de armado, pero ahora tú una cosa más. Tú me comentabas que también aquí se van a hacer aviones, siguiendo en todo caso estos modelos que llegaban. ¿O claro. qué piezas son las que se van a hacer aquí? Claro, lo que pasa es que Carlos Zenot se juntó cuando llegó y mientras Bielo-Busic estaba ya viendo el poder hacer el primer vuelo en Lima, que se realiza el 14 de enero de 1911, si no me equivoco, Carlos Zenot comienza a trabajar con dos artesanos y maestros de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, que es Gastelumendi y el señor Muñoz. Entonces, ellos lo ayudan a Bielo-Busic también, junto con unos ingenieros europeos, para poner a punto el avión el 14 de enero de 1911. Poco antes del vuelo en el hipódromo, ¿no? Así es. En Santa Beatriz. En Santa Beatriz. O sea, lo hacen en tiempo récord, apoyados por manos peruanas, por mecánicos peruanos que comenzaron a apoyar, pero ya estos mecánicos peruanos tenían las ideas que le había dado Pedro Poblé Mostajo. Ese bichito de decir, vamos a trabajar cosas de la aviación, porque los aviones eran de tela, de tela. Entonces nuestros artesanos, estando considerados dentro de los talleres, que son los pioneros de lo que posteriormente fue el servicio de mantenimiento, cuando llegaron los Caproni, en 1930, en el gobierno del general Benavides. Bueno, eso ya es posterior, ¿no? Claro. Pero esa adaptabilidad que tenemos de los mecánicos peruanos a lo que era la aviación es indudablemente impresionante y fue una cosa fantástica. Ahora, ¿se sabe en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios qué ambientes, qué salas, qué porcentaje en todo caso de la escuela se dedicaba al tema aeronáutico? Yo tengo información que era un 50% y a la vez era en el primer piso, ¿no? Que trabajaban. Ya. Y es ahí donde... dividido en talleres. Así es. Después de ese suceso es donde empiezan ellos a apoyar, porque Carlos Zenot había traído desarmado un Boisin, un avión francés, y lo ayudaron los mecánicos de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. ¿Que aprendieron en todo caso este oficio por lo que Paulet les había enseñado o viajaron? Lo que pasa es que Paulet trajo muchos ensayos y traía mucha información. No teníamos el internet que tenemos ahora de poder... Que ahora puedes armarlo por internet. O sea, lo importante está de que todo este esfuerzo, iniciado para mí por muchas mentes, pero grande por el señor, por el general Pedro Muñiz Sevilla,
Es como sin internet ellos comienzan a comunicarse y los traen, o sea, porque traerlo a Bielorrusia y traerlo a Carlos Zenot fue obra de la Liga Peruana Proaviación. Así es. Ahora, se llegó a enviar, aparte de eso, de esta gente que llegó, ¿se llegó a enviar gente de la Escuela de Artes Oficios a capacitarse a Europa? Sí. De la escuela, la misma Escuela de Artes Oficios. O sea, yo pienso que en ese aspecto los presidentes de esa época, el primer gobierno, José Pardo, Billinghurst, posteriormente Leguía, sí apoyaron en enviar, sabían la importancia y compartieron la visión de lo que venía a ser la aviación. Entonces, enviaron al Palomar, Argentina, donde también había otra escuela francesa, habían varios técnicos franceses. ¿En qué estamos más o menos? ¿En qué hablamos? Ya nos estamos situando más o menos en la mitad de la Primera Guerra Mundial, 1916. O sea, yo veo que viene un gran momento de conocimiento de Francia y posteriormente se adapta tanto en los aeródromos de Bellavista como Santa Beatriz, todo esto, y posteriormente ya viene también la iniciativa de enviar pilotos y mecánicos al Palomar en Argentina. Posteriormente ya se puede hablar de que ya viene la gran corriente traída por Juan Leguía, que vienen a ser mecánicos y pilotos americanos. Que esa es otra corriente. Es años 20. Ya ese es 1900. Jorge, ¿cuál fue entonces, para un poco aclarar el tema, el primer avión que se armó en el Perú? En esta historia de los inicios albores. Yo pienso que en el año 1911. El 11, con para Bielorrusia. No, ya Bielorrusia arma con personal peruano y europeo el avión que ya estaba listo para armar para salir a vuelo. Correcto. En lo que hicieron acá primero fue días posteriores lo arman acá. Es mi propuesta, ¿no? Y con alumnos de la Escuela de Artes y Oficios. Así es. Que va a ser siempre. ¿Hasta qué época se dedicó la Escuela de Oficios a esta labor, a este impulso? Yo pienso que la época empezó en ascenso. ¿Por qué? Porque desde 1910, 11, 12, y empezamos a avanzar hasta donde comenzaron a salir los aeródromos, inclusive el aeródromo que tenía Elmer Fawcett en Santa Cruz, en Miraflores. Yo pienso que llegó a haber hasta el año 30, 32, que se consolida posteriormente en los talleres del SEMAN. ¿Ese que te dieron de qué era? En la base aérea de Las Palmas, pegado a lo que es la división aerotransportada, está los inicios de los talleres que hasta ahora, y buena pregunta, hasta ahora están 2 hangares antiguos que parece que uno estuviera en el tiempo. No te creo. Dentro de la base de Las Palmas. Ahí me encantaría poder invitarte y bueno, en el sentido de poder conversar con los grandes amigos del SEMAN, tanto de... Es interesante porque estos lugares que estamos atrapados en el tiempo, pueden ayudar. Estos lugares atrapados en el tiempo, más o menos te ubican en tiempo y espacio. ¿Cómo fue? Uno entra y ve los talleres y es más, las fotos concuerdan con los talleres en ese momento. Y además hay fotos aéreas de la época que se ve solamente la base y todo alrededor chacras, lo cual hoy día por supuesto no es así, ¿no? Te tomo la palabra, Jorge, vamos a ir a ese lugar. Ya, entonces, vamos avanzando en el tiempo. Hemos pasado esta época de Paulet, con este impulso, ¿no?, que él le da a la aviación, a esta primera aviación. Luego con los aviones que llegan en este barco que comentaste, Urubamba, el buque Urubamba, de los cuales se arma este avión de Bielorrusia, que hace el vuelo en Santa Beatriz, un momento histórico, porque hay estampillas, postales de ese momento, ¿no? ¿Cómo fue, en todo caso, si nos puedes contar, cómo se puede recrear, vivir ese momento? La gente fue a ver, al hipódromo. Yo sé que el tiempo es corto, pero me encantaría contar una cosa. O sea, hay un libro que habla sobre Bielorrusia que lo hace el general Zlatar Stambo, un gran historiador, de los mejores que ha podido haber en la Fuerza Aérea, igual que el coronel de la Jara, ¿no?, que el capitán del ejército Alfaro. Entonces, yo pienso que el caso, él lo recrea, el general Zlatar, en su libro, lo recrea de tal forma porque era un acontecimiento total. Inclusive se estaba midiendo, se estaba viendo cuál era la fuerza del viento. Eran pocos los que estaban, muchos de la Liga Proaviación. Estaba el general Muñiz, estaba el presidente Leguía y estaban ellos ansiosos. Y Bielorrusia ya era un hombre experimentado, vista su poca edad, pero ya era un hombre, porque tanto es así que hasta los hermanos Boisin le tenían mucho aprecio, Leriot también. Entonces él empieza a medir el aire, el viento, todo, y él surca en la tarde. ¿Así más o menos fue ese vuelo, sabes?
creo que es en la tarde, pero en la tarde, al inicio de la tarde. Además, hora de viento, siempre la tarde. Hora de viento, ¿no? No fue tan largo, hizo varios pasajes y aterrizó y hubo un estruendo impresionante de la gente que comenzó a aplaudir. Esto de lo de mi ignorancia, ¿fue antes de la muerte o después de la muerte de Chávez? Fue después. Después. O sea, la muerte de Chávez... Aún la gente estaba todavía con el recuerdo, ¿no? Hay una cosa hermosa en los escritos que él hace, porque él hace que todo lo que él lo hacía siempre cuando salían las cosas así, en honor a su gran amigo, Jorge Chávez. Ellos se habían encontrado en Budapest y se hicieron más amigos ahí, porque ellos empezaron a hablar el origen peruano que tenía, ¿no? Qué interesante, Jorge. Bueno, vamos a avanzar en la historia de la aviación. Has comentado un nombre, don Pedro Muñiz Sevilla. Él creo que va a ser el inicio de lo que continúa, el impulsor, ¿no? Pero antes de ello, vamos a hacer una pausa, amigos, para regresar con esta interesante conversación con el coronel Jorge Renzo aquí en Simplemente Lima. Ya regresamos. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y Jackie. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una. Y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Honda, hola Honda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Honda, hola Honda. Justo veí este libro de José Zlatar Stambuk, Bielorrusisch, pionero de la aeronáutica, que justo comentabas hace un instante, Jorge. En realidad, qué rico el libro de información, en datos, por supuesto, respecto a estos primeros años, sobre todo en la época de este hombre valiente, sin duda, ¿no? En una época en que la gente todavía vivía con el temor de qué será ascender a Rosal y todo ello. Ahora, había dejado un nombre, antes de la pausa, don Pedro Muñiz Sevilla. ¿Qué cargo tenía él? Él era general del ejército, correcto, y fue ministro de guerra y de marina. ¿Por qué decimos que con él, tú me mencionaste además, se da un impulso a la aviación? Esto creo que ocurre a partir de 1919, si no me equivoco. Claro, claro, lo que pasa que él tuvo varias facetas como ministro, 1904, 1907, 1910 y 1914. Aproximadamente. Entonces, lo que sucede está de que él, como ministro, él
aparte de la visión de los presidentes, él era una persona tenaz, iba y preguntaba, solicitaba fondos, apoyaba, creador, parte de los fundadores de la Liga Peruana Pro Aviación. O sea, él era, como se dice, el ejecutor y a la vez parte del gabinete que ponía tanta fuerza para que realmente se le dé el impulso que se requería. Sin duda un apasionado. Apasionado a la vez. Por aquellos años ya se había implementado una escuela de aviación en Maranga, ¿verdad? Así es. Ahora, esto es 19, hasta donde más o menos yo había estudiado. El año 20 llega la misión militar francesa. Así es. ¿No? Sí. Ellos cuando llegan al Perú, trajeron los oficiales de esta misión algún tipo de doctrina aeronáutica para poder impulsar todo esto. Yo pienso que aparte de los conocimientos en vuelos que tenían, aparte de los aviones que trajeron, ellos sí tenían una doctrina formada porque lo que era la Fuerza Aérea Francesa, ellos habían sido parte del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Venían con experiencia. O sea, que ellos, aparte de haber llevado todos los conocimientos de la forma de ataque, de la forma de diferentes cosas, ellos habían ejecutado. No solamente era gente de planeamiento, sino eran gente que había combatido. Entonces, los conocimientos y la experiencia es parte de la doctrina. Y la doctrina, como tú sabes, son principios y valores, ideas también, ¿no? Ideas importantes que pueden haber. Así se va formando la doctrina. Yo creo que sí. Vienen con una doctrina. Así es. Correcto. Claro, es un buen punto lo que ha mencionado. Vienen con ese bagaje, esa experiencia de la Primera Guerra Mundial, que además fue el primer conflicto que usó una aviación. ¿Se puede ser así o hubo un antecedente previo a la Primera Guerra Mundial? Yo pienso que el inicio del conflicto, y buena pregunta que me dices, ¿por qué sucede esta gran explosión en Francia? Porque Francia es el primer país que comienza a hacer aviones en línea. En serie. En cantidad. Entonces, cuando ellos inician la Primera Guerra Mundial, tenían ellos 200 pilotos, tenían como 1.500 mecánicos, tenían 750 aeronaves, o sea, ellos ya tenían toda una formación, que eso es parte al final de la doctrina. Exacto. Es el resultado y la suma de experiencias. Así es. O sea, esa es la ventaja. Y teníamos pues pilotos que fueron a combatir allá, como Juan Leguía, como Bielobusik, que combatieron con ellos. Entonces había bastantes cosas de unión, ¿no? Claro. Así es. Ahora, ¿y se sabe más o menos cuál fue este resultado del contrato con los franceses? ¿Qué dejaron en todo caso? Sí, yo pienso que lo primordial que dejaron como instructores a los posteriores pilotos que dieron tantos logros a la aviación nacional. Entonces, esa es la primera parte. Sé por otro lado que esa doctrina, en tanto en los principios y las líneas de aviación, la forma como ellos tenían que ver y cómo veían la aviación, el inicio, lo transmitieron a todos estos jóvenes pilotos que posteriormente se van a Las Palmas, ¿no? Y ellos posteriormente empiezan ellos, como Cosío, empiezan ellos a hacer raid y a comenzar a unir el país en diferentes regiones. Claro. Entonces, eso es lo que posteriormente se sabe en la historia, es que una vez finalizó el contrato, algunos de ellos se quedaron por el norte, empezaron a hacer lo que era la aviación postal, otros fallecieron en los accidentes, y los mecánicos fueron también instructores de mecánicos que posteriormente se juntaron con mecánicos traídos por Elmer Fawcett, con mecánicos de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, y formaron posteriormente más conocimiento para la aviación. Ahora, ¿no? Es interesante, o sea, en todo caso este contrato no terminó con ellos aquí y se fueron, sino que se quedaron aquí, quizás hicieron familia también, ¿no? Muchos de ellos también, inclusive hasta el día de hoy, hay descendientes en la Fuerza Aérea. Si tú sabes, en Santa Cruz, sí, en Miraflores, hay una cantidad de calles y avenidas que tienen nombre de los aviadores y los mecánicos franceses. Por supuesto, toda una pasión dedicada, ¿no?, a formar aquí gente que hasta el día de hoy. Ahora, en toda esta historia, ¿cómo entra el nombre de Elmer Fawcett? Bueno, Elmer Fawcett viene con un grupo como Moore, con un grupo de pilotos. Ellos eran, hay que ver que en esa época también el piloto era una especie de ingeniero aeronáutico, un mecánico, era todo, era completo, ¿no? Ahora pues tanto se ha especializado la aviación que ya verdaderamente uno tiene una especialización en algo, ¿no?
Entonces Elmer Faucett llegó, me imagino con mucho entusiasmo, ayudó mucho a la aviación, inclusive él, en lo que era el antiguo Touring Club del Perú, él fue campeón un año, ahorita no recuerdo, pero hay fotos en las diapositivas donde es... ¿Dónde queda ese local? ¿Dónde queda ese espacio? En la época de Leguía, que fue el gran impulsor de todo esto también, empezaron a haber una serie de circuitos automovilísticos, iban pilotos y daban vueltas por acá, por allá. Entonces Elmer Faucett sale campeón en un año. Un hombre que le gustaba en todo caso la velocidad, todo eso. Y después él busca financiamiento y él crea el aeródromo de Santa Cruz y empieza a traer aviones. Lo hermoso. ¿Estamos en qué año, perdón? Estamos en el año 1925, 1926. Uh-huh. Lo importante y lo bien de Elmer Faucett es que cuando posteriormente viene el conflicto con Colombia, él presta aviones a la aviación, inmediatamente. O sea, como si fuera, o sea, verdaderamente fue un gesto, pero lógicamente coordinado y todo, pero Elmer Faucett le entrega aviones para el conflicto con Colombia. El 31. El 31, 32. Entonces, gobierno finalizando el gobierno de Sánchez Cerro y empezando el gobierno siguiente, porque Sánchez Cerro falleció. Entonces, no me equivoco, ¿no? Benavides. Benavides. Entonces, en esa parte, yo pienso que hay una parte muy hermosa en el año 1970, 75, 76, donde el general Gilardi le entrega una condecoración a Elmer Faucett, que dijo que fue una de las cosas más valiosas de su vida. Porque en nombre del Estado peruano, agradeciendo a todo lo que hizo Elmer Faucett, en unir al país y en avanzar la aviación civil. La aviación civil, porque bueno, en Faucett, ¿quién no ha viajado en Faucett? Yo también llegué a viajar en Faucett, ¿no? Que era una marca muy antigua y todo ello. Sí. Bueno, mira, vamos a seguir avanzando con esta historia. Vamos a ubicarnos en la década del 30. Sin duda años importantes. Previamente a esto, quizás tú me puedes ayudar con el año, se da el fallecimiento también de Procel, fallecen en un accidente aéreo junto con otro más. Claro, Procel... Vi un álbum de fotografías del suntuoso entierro de lo que se dio a ellos, ¿no? Claro. Por Lima los pasearon. En el caso de Procel fallece antes del 30. Antes del 30, pero hay una buena pregunta que tú me dices y conversábamos antes lo siguiente. Para mí, las tres corrientes que fluyen como sangre innata a la aviación peruana, la primera me parece viene de Francia, la segunda es el Palomar, Argentina, con Procel y con todas sus ideas de Procel, con los mecánicos Parodi, Sánchez Ortega, de poder avanzar y levantar la aviación, y la tercera viene de Estados Unidos con Elmer Faucett. Claro. Entonces estas tres corrientes nutren y la Fuerza Aérea se va consolidando en el 30, pero Procel fallece mucho antes. Bueno, en los 30 además se da el fallecimiento en torno a la inauguración del monumento de Jorge Chávez, de Alfredo Salazar Sockwell, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo? Claro, el monumento se inaugura en 1937 y llega a ser un acontecimiento apoteósico porque llega lo que vendría a ser un portaaviones americano trayendo una cantidad de aeronaves y hacen todo un meeting. Que venían a lucirse cada vez más, ¿no? Hacen un meeting europeos, americanos, en honor a Jorge Chávez, porque la aviación mundial le tiene un reconocimiento impresionante, ¿no? Días antes hay dos accidentes, pero uno de los accidentes es el de Salazar Sockwell, ¿no? Hubo aparte otros accidentes. Sí, hubo un accidente en Ancón. ¿Ya? Porque se estaba formando lo que era la aviación naval. Entonces, verdaderamente ese acontecimiento de la inauguración fue una cosa impresionante en Lima, sobre todo porque nos daba el espacio, ¿no? O sea, imaginarnos el campo de Marte, imaginarnos todas esas instalaciones, el monumento que tengo entendido que antes no estaba en ese lugar, sino estaba es más por el centro del campo de Marte. Claro, buena pregunta. Estaba este monumento estaba ubicado, el de Jorge Chávez, nos referimos, al centro del campo de Marte, ¿no? Acostado en una gran laguna, además, en la cual fotografía se ve la gente en botes y todo ello. Luego lo mueven, como sabemos hoy, a la avenida 28 de Julio, donde hasta el día de hoy está Jorge Chávez. Y en su lugar anterior
se inauguró el monumento a los caídos del 41. Del 41. Está en Campo de Marte. Sí, una muy hermosa escultura, Sí. claro, muchos Ahora, eventos. el monumento a Jorge Chávez, muy bonito, es la figura del Ícaro, ¿no? Cayendo, ¿no? En esta pirámide, en este monumento piramidal. Muy Muchas impresionante. delegaciones que he visto de los institutos históricos aeroespaciales de Chile, de Argentina, toman fotos y se quedan admirados de lo bonito que ha sido esa escultura a Chávez, ¿no? Pero Salazar falleció. Salazar. Justamente estaba ahí que se preparaba para participar Así. y, digamos, representar a los peruanos. Claro, él estaba ante los extranjeros. haciendo operaciones y bueno, todo el mundo conoce lo que sucede con Salazar Sobel, que dicho sea de paso, está él... Tuvo fallas en el aire, tuvo que planear el avión ya fallado. Sobre todo hasta no quería acantilado. comprometer en el accidente algún peruano, algún civil, ¿no? ahí, Claro. y él se va hacia el mar. Él está actualmente su tumba está en el Presbítero Maestro Así es. y su familia hace un hermoso monumento porque muy joven fallece. Está su tumba justamente al costado de la de Pedro Paulet, Claro. en el cementerio Pedro Maestro. Así es. ¿no? En esa entrada de Presbítero Maestro también está la tumba de González Prada. González Prada, sí, la Sí. gran roca que tiene. Ahora, Sí. por supuesto, además hay un parque en Lima que lo recuerda, ¿no? El Parque Salazar de Miraflores, aunque mucha gente hoy prefiere llamarlo Larcomar, sencillamente, ¿no? Pero ahí está ese parque, fue inaugurado en honor, en homenaje Así es. a don Alfredo Salazar Sobel, Hay una, mártir de la aviación. hay una característica en ese parque, bueno, lo menos en el parque inicial, Ujú. es un águila, Ujú. y donde está el ojo apuntando, Sí. ahí era donde cayó Salazar Ah, Sobel. sí. Mira qué buena No sé idea. si es que con esto cuando hicieron Lo han ahora el movido, nuevo, sin lo han saber, de movido repente, y ¿no? bueno, pero esa era una de las... Era un poco la idea de cómo Así se planificó ese monumento. Sí, efectivamente, hasta ahora está. Así es. Habrá que ver si lo han movido o no, ¿no? El Así parque es, de Salazar, habrá que ver. un homenaje. ¿En qué momento cambia, digamos, o en todo caso se forma la Fuerza Aérea? Porque hasta acá hemos hablado de lo que es la aviación militar, desde los principios, ¿no? De la época de Beludich y los militares interesados, ¿no? En esto, ¿en qué momento se crea ya como una fuerza aparte, la Fuerza Aérea del Perú? Claro, o sea, a partir de 1920 a 1930 hay oficiales, tanto del ejército, tanto de la marina, y gente joven que quería estar en la aviación, que van creando el Cuerpo de Aviación del Perú. Y ese Cuerpo de Aviación del Perú posteriormente se convierte en el Cuerpo Aeronáutico del Perú. Ya a partir de ese momento estaba un general, el general Recabar, que fue el gran impulsor y tenía una mente valiosísima para todo lo que era administración, y él crea una serie de estatutos para lo que es posteriormente la Fuerza Aérea del Perú, que finalizando ya del 30-40 se va creando la Fuerza Aérea del Perú. ¿no? Que además fue uno de los pioneros en América, ¿no? Con la guerra con Ecuador, Así es. con los paracaidistas. Posteriormente, ¿no? claro, posteriormente, claro, antes como cuerpo aeronáutico del Perú es cuando combate en el 41, combate la Fuerza Aérea en ese conflicto con el Ecuador, ¿no? Y posteriormente la Fuerza Aérea se crea. Y ya posteriormente viene el conflicto del 81 y después el del 95, ¿no? O sea, en sí, yo creo que, buena la pregunta, la doctrina se va creando con esta serie de experiencias y de los instructores que transmiten la sabiduría a las nuevas generaciones. Jorge, si al principio fue la influencia francesa en la Fuerza Aérea, ¿hoy podemos decir que hay una influencia extranjera en esa fuerza? ¿O sencillamente ya toda la doctrina es peruana? Yo creo que la doctrina es peruana, pero ahora la doctrina es conjunta. O sea, hay una serie de jóvenes oficiales, tanto de todas las armas, porque ahora ya es en conjunto, que empiezan ellos y ya empiezan a tener doctrinas porque ya la historia va cambiando, ¿no? Claro. Y las amenazas son completamente distintas a las anteriores, ¿no? Entonces yo pienso que acá hay un poder de integración, pero ya es algo más interno, ¿no? De ver, y sobre todo yo creo que muy bien la Fuerza Aérea ha impulsado todas las armas y todas las especialidades, pero la aviación de transporte y la aviación y los helicópteros son una parte fundamental para mí en el Perú. O sea, creo que el Perú, comparando con países de América del Sur, nuestra geografía es tan variada que necesitan ha servido a la Fuerza Aérea, ¿no? Así es. Claro, como dice la fuerza de todos los peruanos. Porque ha servido para Es la fuerza de todos los lugares tan peruanos, distantes, ¿no? y pienso que todas las autoridades de la Fuerza Aérea han hecho en los últimos 15 años y siempre
han hecho mucho impulso y creo que lo sabio de toda organización es que se vaya adaptando, ¿no? La formación hoy de cadetes en la Fuerza Aérea, ¿no? De los que van a ser oficiales, ¿cuántos años dura? ¿Cómo se da? ¿Cómo la ves tú? Bueno, lo que pasa que... Los pilares fundamentales. Claro, yo enseñé en la Escuela de Oficiales, pienso que cada año está la Escuela de Oficiales siempre para mejor. Y bueno, parte de todo ese detalle siempre lo tienen ellos. Pues yo como oficial en retiro siempre hago las exposiciones como hizo a la Escuela de Oficiales y a la Escuela de Suboficiales por sus 80 años. Pero pienso que ante todo es crearle esa mística aeronáutica a los muchachos y siempre se está dando y siempre está avanzando y los conocimientos están con el último grupo de las fábricas coreanas que han entrado y han estado trabajando en Las Palmas, creo que se ha dado bastante impulso. Entonces hay una serie de cosas. Ahora vienen los drones. Los drones son y hay un organismo de la Fuerza Aérea que está muy avanzado en esto. Entonces la fotografía también, ¿no? La fotografía, lo que era antiguamente la Dirección Aerofotográfica del Perú, que tiene un archivo impresionante, ¿no? También un aporte inmenso, porque a partir de la investigación de las fotografías que se dan en la década del 40, el 42, 43, ¿no? Hoy hay un registro de cómo la ciudad ha cambiado. Claro, siempre un recurso para investigadores. ¿Por qué? Porque la aviación, aparte de convertirse en una aviación de combate, la aviación conforme entre los 20 y los años 50 empezó como aviación aeropostal y también hubo ya posteriormente con FOSE traslado de pasajeros, pero también hubo lo que viene a ser la fotografía aérea. Y ahí es donde sale la División Aérea de Fotografía. Hubo un norteamericano en los años 20 que se dedicó a fotografiar Lima. Creo que podemos decir que fue el pionero, se me va el nombre en ese momento, pero fue uno de los pioneros en la fotografía aérea, que claro, va a ser retomado a los 40, como te comentaba, por el Servicio Aerofotográfico Nacional. Claro, ¿no? El que le da bastante impulso estando dentro del alto mando en ese entonces, pudimos llamarles el general Armando Reboredo Iglesias. Ajá. O sea, él, aparte de todos los acontecimientos que él hizo, distinguiendo al país con todo, y bueno, ovacionado por América del Sur, él también dio bastante impulso, porque son nombres claves en la historia, ¿no? Estamos con Bielobusich, con Paulet, Bielobusich, Pedro Muñiz, saltamos a Reboredo, ¿no? ¿Cuál es el aporte, en todo caso, para dejarlo claro, de Reboredo, lo que me comentabas? Lo que pasa es que Reboredo, siendo médico y posteriormente siendo un piloto y haciendo los raids que hizo, él comienza a ver de que las fotografías aéreas tenían bastante importancia. Entonces, junto con otros oficiales, no solamente él, empiezan a darle bastante impulso y fuerza a lo que viene a ser la aviación, ¿no? Jorge, en tu investigación que has hecho de estas fotografías antiguas, también hay unas escenas que queremos ver. Vamos a ver la parte que continuaba de tus diapositivas y vamos a comentarla. Por ejemplo, ¿qué cosa vemos ahí? Ahí estamos. Esa fotografía es muy bonita, es para que uno tenga la idea de cómo era Lima en ese entonces, ¿no? Claro, exacto, inclusive ¿no? del año 19, 20, ¿sí? El 25, el 40. ¿En qué lugares? Tengo entendido, a ver, aeródromo de Santa Cruz. Ese es el aeródromo de Santa Cruz. Justo casualmente hablando de Fawcett. Claro. Hemos empatado con todo lo que es el gran aporte de Elmer Fawcett, ¿no? Ahí si usted va siguiendo la secuencia, ahí está la que diga. Mire el premio en la famosa revista Variedades, David, que siempre conversamos. Sí. Ahí sale esta hermosa foto. Circuito de Pachacama, dice ahí. Así, ¿no? Mire, en Pachacama, el premio 14 de noviembre. Él es campeón el año 1926. Un día como ayer, 14 de noviembre, ¿no? Sí. El 26, qué interesante. O sea, ahí estaban hermosas, ahí hay instructores, mire, ahí hay un instructor americano, un instructor francés, y está Elmer Fawcett. Elmer Fawcett, claro. Está Romanet. Romanet también, ¿no? Mire, ahí está una aeronave de la compañía Fawcett. Fotografía de otra nave, evidentemente, o sea, ya viajaban en grupo ya, ¿no? Así es. Lo que yo sé, será en las haciendas de Lima. Allá están artículos sobre los aviones de Fawcett, son importantísimos, o sea,
Esos aviones ya metálicos, Y acá o también usaban madera y tela. Ya había un avance. Mire, ¿y cómo se ok. puede dar uno cuenta? Mire cómo están estas fotos. Me parecía un microbús. Sí, mire los pocos pasajeros que habían, Sí, pero pues, trataban efectivamente. de hacer lo más confortable ¿Estos posible. de qué años son ese tipo de aviones? Bueno, Años 30, 40, ¿no? 40 más o menos, ¿no? yo pienso que es 1928, más anteriores 1935, 1940, Claro. ¿no? Ok. Entonces, es otra cosa, o sea, los ingenieros La reflexión. aeronáuticos, ahí está Javier Espejo, por ejemplo, ¿no? Sí. Parte ya de estos que son alumnos Sí. de todas esas, de Paró, y Sí. estamos hablando de Muñoz, de Gastelumendi, ¿no? Mire, qué hermoso, ¿no? Ver todos estos mecánicos. Hacia el año 20 dice que se inaugura la Compañía Nacional de Alfredo Aeronáutica. Casa, claro. ¿no? Pionero de la aviación civil en el Perú, con la participación de los mecánicos Enrique Tabernil, Javier Espejo y Alfredo Icaza, que comentabas, ¿no? Ajá. El año 20, de aquellas épocas. Y ya empiezan a llegar mecánicos americanos. Ujú. Esta fotografía, Estas fotos 1924, 1925. casi siempre son mecánicos los que aparecen, ¿no? Con las aeronaves. Es una particularidad la unión entre mecánicos y pilotos, Ya. porque ahí vemos la foto, por ejemplo, de Velasco Astete, y mirando Velasco a sus Astete. mecánicos en el año 1900. También él es pionero de la aviación, porque hay un aeropuerto con su nombre, Ahí Cusco, está. ¿no? Velasco Astete. Gracias, decir parte y lo concateno esto con la pregunta, la doctrina de los franceses, parte de ellas es Velasco Astete, Velasco Astete, que el líder de formado todo esto, ¿no? por ellos. La Ahí, hija. esa es la hija, mire, en esa época del año 70, donde le hacen una serie de homenajes, ahí tanto a Elmer Fawcett, ahí estaba la hija de Velasco Astete, Ujú. también condecorada por la Fuerza Aérea. Ahí está lo bonito de esta fotografía, ve cómo era el uniforme francés. Ujú. Ah, O sea, es interesante. parte, ¿no? El El uniforme gorrito, francés. ¿no? 1937, Ahí la está la inauguración. laguna ahí que te comentaba, ¿no? Mire, claro, Es el campo de Marte. el campo de Marte. La inauguración del monumento Jorge Chávez del año Santa 37. Beatriz. Ajá. Santa Beatriz. Qué interesante. Seguimos viendo, ahí está toda la Esa es flotilla la de avión, aviones. mire, la imagínate. flotilla de aviones, de aeronaves que trajeron ese portaaviones americano. Todas Y son también naves hubo- americanas. Sí, pero tengo entendido que también hubo naves europeas en honor Ya. a Chávez. A Chávez, claro. Y hubo argentinos también y hubo, claro, pilotos argentinos también que llegaron. Ujú. Esas son ya una forma de reseñar de que cómo se vivía en la base aérea, ¿no? Ujú. Ya estos pilotos, todos tenían, El trabajo de elongamiento, ¿no? De cómo estiramiento. se iban ellos caminando ya esto ya es posterior, ¿no? Ujú. Pero para dar toda la instrucción de aeronáutica. Ahí está, mire, qué bonito, ahí están ya estamos hablando del gran aporte del servicio de mantenimiento. Ujú. Ahí a esa altura, en esa zona física, ahí estaban teniendo instrucciones miren cómo eran convivencia. la convivencia No, en parece ahí. lugares todavía muy pequeños porque Sí, no habían pues. tantos cadetes de aviación como en esa época, ¿no? Ese es en Como Las Palmas. actualmente, perdón. Es en Las Palmas. En Las todo Palmas. eso. Ok. Ahí está el comedor también en Las Palmas, Ujú. ¿no? El comedor y fíjese la cantidad de sillas, entonces no es ahora la cantidad de cadetes, 400 o No, pues, 350 claro, cadetes. imagínate, sí. Ahí están un grupo de Futbolistas. alumnos, mira, del inicio de la Escuela Técnica de la Aviación, campeones en un campeonato que hubo en el Callao, porque ellos inicialmente fueron a lo que viene a ser el Real Felipe. Ya. Ahí fue una de las sedes de la escuela donde formaron a los qué mecánicos interesante. peruanos. Ahí también ven. Acá tenemos, por ejemplo, a la promoción de Quiñones. A esa promoción ahí se le ve, por ejemplo, al que posteriormente fue el general Lynch, ¿no? Al centro. Ajá, está. Estos debe estar también ahí son los Renán compañeros de Elvira. Quiñones, dices tú, ¿no? Así es. Ahí está esa fotografía de información del Instituto Histórico Aeroespacial del Perú. Ujú. Acá hay otra foto de ya posteriormente, ya estamos hablando ya el año 39, el ¿Este año avión 40. qué tipo de avión es? Bueno, ese avión es americano, definitivamente. Ese avión ¿De cuántos motores podría ser? debe ser Parece el que es inicio pequeño, ¿no? posteriormente lo que es el avión, el Stearman. Ajá, ¿Ya? correcto. Entonces, ahí tenemos... Vuelos en el océano. No, ese vuelo es la famosa fotografía, el día de la clausura de cadetes de la promoción
de nuestro capitán Quiñones. Está de cabeza el avión, ¿no? Él hace, las ruedas. dentro del meeting que iba a haber interno en Las Palmas, él hace esta acrobacia. Claro. Que fue totalmente comentada en ese instante, ¿no? Imagínate, hacer esa acrobacia en aquella época, pues, ¿no? Era una cosa novedosa, sabía, ¿no? Acá está, bueno, ya orientando a nuestro gran héroe Quiñones. Ahí está otra foto de Quiñones previos antes al conflicto del 41. Quiñones en esa fotografía? El segundo, empezando de la derecha. Ah, ya, está adelante con manos atrás, ¿no? Sí, así es. Y bueno, ahí tenemos la revista Aviación en el año 50 con los nuevos uniformes de cadete que hasta ahora se conservan. ¿Esa revista quién la publicaba? La Aviación. La Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, ya como Fuerza Aérea, claro. Para dar un poco de nuestra actividad y todo ello, ¿no? Así es. Qué interesante. Bien, Jorge, ha sido una conversación muy interesante. Estoy muy agradecido. Yo te agradezco mucho, quiero también agradecer a los miembros de la promoción Armando Reboredo, que siempre conversamos, al general Rodríguez Pajares, mi compañero. Quiero agradecer también al gran investigador, el técnico de la Fuerza Aérea Villena, que es una continuación de todos nuestros historiadores como han existido, ¿no? O sea, tenemos bastantes oficiales generales que trabajan con mucho entusiasmo en retiro en el Instituto Histórico Aeroespacial, sobre todo para brindar esa historia y poder abrir esas puertas que de repente están cerradas y selladas porque la historia posiblemente quiso olvidarlas. Pero no, porque hay personas como tú y como ellos que han mencionado que están dispuestos a mantenerlo vivo y sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan todo un esfuerzo, ¿no? ¿Quién imaginaría que aviones de tela, de madera, será el inicio de nuestra Fuerza Aérea hoy, muy respetada por cierto? Y sobre todo la asimilación de conocimiento de nuestros mecánicos en esa época, 1908, y la pasión, 1905, así reseñando, 1905, 6, 7, 8, ese impulso de Pedro Paulén Mostajo y esa absorción como esponja de parte de todos los mecánicos en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Perfecto. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Te tomo la palabra para citar los hangares ahí de Las Palmas. Solicitaré el permiso correspondiente a las autoridades. Ya tenemos las imágenes para que los amigos vean. Muy bien. Muchas gracias. Amigos, se acabó el tiempo. Ha sido una charla muy interesante con mi amigo Jorge Renzo. Soy David Pino. Regreso con ustedes el próximo viernes aquí en Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Hasta la próxima.